comenzar el día de hoy. Entonces, la sesión pasada, lo último que hicimos fue la parte del ejercicio para básicamente tener una conclusión acerca de qué. Pues de que si en una misma señal que dura el mismo instante de tiempo, yo obtengo más muestras, pues al momento de reconstruirla, se puede apreciar mejor su forma de onda, es decir, se parece más a la que originalmente entró. Hicimos la comparativa de la misma señal cuando pusimos una frecuencia de muestreo de 100 Hz y una frecuencia de muestreo de 200 Hz. Entonces, lo que quería que notaran o que se notara fue que en el mismo lapso de tiempo, con una mayor frecuencia de muestreo, se obtienen más muestras y por lo tanto la señal que visualizo de una manera reconstruida, pues de alguna manera se parece más a la señal original, ¿de acuerdo? Sí, profe. Sí, entonces lo que eso me lleva a la otra parte que les había dejado, que buscaran la parte de que en qué consistía el teorema fundamental de muestreo de Nyquist. Entonces, no sé si alguien me quiera platicar qué fue lo que encontró. Ojo, aquí yo les decía desde aquel momento, hay muchos aspectos, podemos ir desde lo básico hasta cosas ya no tan básicas. Sin embargo, para lo que yo pretendo, para la parte no de en sí un sistema de conversión, para utilizarlo en una comunicación o en un controlador o en un filtro, pues ahorita no es el momento, sino quería la parte fundamental de eso. No sé si alguien me quiera comentar de lo que buscó y encontró. Pues si quiere yo, profe. Sí, adelante. Bueno, de lo más básico, pues en resumen trata de explicar la velocidad de muestreo y la frecuencia de la señal medida. Así es. Básico. Ajá, ¿y qué dice? Dice que la velocidad de muestreo debe ser mayor que el número de la componente de interés de la frecuencia más alta en la señal medida. Sí, así mero, eso es todo lo que hay que buscar. Así. Ya me estaba espantando porque nadie quería participar. ¿No? Ya va a pasar lo que en otro de otra UPIS, ¿verdad? Que decían que no encontraron nada. Entonces, básicamente es eso, nos están dando, digamos, un punto de partida de cómo muestrar, más bien, a qué frecuencia o a qué velocidad muestrar una señal para poderla reconstruir. Sin embargo, pues es muy ambiguo. Ahí simplemente dice que pues, debe ser al menos el doble la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia de la señal que pretendo reconstruir o pretendo muestrear, pretendo convertir, ¿verdad? A un sistema digital análogo. Cualquiera de los dos casos. Algunas veces lo expresan en términos del periodo, donde el periodo de muestreo debe ser al menos la mitad o menor a la mitad del periodo de muestreo de la señal en cuestión. Entonces, cualquiera de los dos, pues ya sabemos que es lo mismo, ¿verdad? Ya sabemos que la frecuencia es el inverso del periodo y viceversa, el periodo el inverso de la frecuencia. Entonces, ¿eso qué significa? Que por eso es teorema, no es ley, es un teorema. Entonces significa que si yo pretendo reconstruir o analizar o convertir una señal, por ejemplo, senoidal que va a 1 kHz, pues el teorema me dice que necesito al menos una frecuencia de muestreo de 2 kHz o que sea mayor a 2 kHz, ¿verdad? O sea, básicamente es el doble, así se manifiesta. Sin embargo, ya en la práctica, cuando solamente le ponemos el doble de la frecuencia de muestreo, en realidad no se va a poder reconstruir
en términos teóricos se acepta la reconstrucción, pero va a haber tan pocas muestras que no se va a parecer en nada la señal original a la señal muestreada. O sea, cuando digo nada es literal, no se parece nada. Entonces, aunque los sistemas, ya sea de software o hardware, se rigen por este teorema, donde si tú cumples con eso de que sea el doble o mayor, es más que suficiente para que el sistema no marque ningún error. ¿De acuerdo? Es decir, si nos vamos al MATLAB que vamos a utilizar, si nos vamos a otro software, si nos vamos a hardware, cuando yo doy esos parámetros, no hay problema. El sistema no va a marcar ningún error y voy a poder continuar. Pero ya en la realidad, ¿qué pasa? Que no es suficiente el doble. Y el parámetro que me dice, pues es simplemente que es el doble o mayor. Entonces, volvemos a la parte que es un teorema, no es una ley. O sea, no hay una ley que me diga exactamente qué frecuencia de muestreo utilizar. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se le hace? Pues simplemente se dice que sean varias veces más, ¿verdad? No sé, por ejemplo, para una señal senoidal de 1 kHz, a lo mejor si yo pongo una frecuencia de muestreo 10 veces más, por ejemplo 10 kHz, pues ya será suficiente para tener una cierta cantidad de muestras que representen de una manera, digamos, correcta o que se parezca mucho la señal a la de entrada, a esa frecuencia 10 veces más. Pero, por ejemplo, va a haber casos en los que si yo estoy tratando de muestrear señales de 1 GHz, pues a lo mejor 10 GHz ya no va a haber ningún sistema físico que vaya a esa velocidad y lo pueda muestrear. Entonces, además de la parte de, por eso es complicado, además de concebir la parte de qué tantas muestras necesito para que se vea reconstruida de una manera, digamos, correcta en el sentido de que se parezca. Otra cosa es que esa frecuencia de muestreo que yo proponga sea capaz de soportarla el sistema físicamente con el que las voy a trabajar. O sea, a lo mejor yo digo, no, pues si a 2 kHz no se ve bien, pero a 10 se ve más o menos, pues ponle 100 kHz para que se vea mejor. Ahí ocurre esto. Una es que puedo caer en tener un exceso de muestras y dos, tener una velocidad que ya no pueda ser capaz de soportar el sistema que está procesando la señal. Entonces, si el sistema que estoy utilizando para procesar la información es capaz, entonces digamos que no hay problema. Ahora bien, la otra es que tanta capacidad tiene de almacenar tanta información para poderla procesar. Entonces tenemos esa limitación de la parte física, donde esos dos aspectos básicamente se le llama ancho de banda, la capacidad de transmitir información en un sistema, donde pues si ya nos metemos más a fondo en el teorema de muestreo de Nyquist, pues ya se mete más con esa parte de que si un sistema es capaz o no de acuerdo al ancho de banda, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que es complicado o es complejo porque no hay algo que nos diga exactamente qué frecuencia utilizar. Y se los pongo en contexto con audio, que es lo que normalmente pues, estamos acostumbrados a utilizar, ¿verdad? Ahora, y más ahora donde pues ya prácticamente nada de lo que sacan los artistas de nuevas generaciones, nada lo podemos encontrar en físico. No hay CDs, mucho menos acetatos, ¿verdad? Y si los hay, pues son bajo producción limitada y muy caros. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, toda esa señal la muestrean, o sea, pasan de una señal analógica, el sonido de la trompeta, de la batería, de la guitarra, de la misma voz, la pasan o la digitalizan, pues obviamente lo deben de muestrear. Entonces, ¿qué pasa si lo muestrean, no sé, pues velocidades típicas del sonido, del audio, perdón, a 44 kHz? La mayoría dice, es de muy baja calidad. Otros van a decir, pues es suficiente para que yo la escuche. Los más con sonidos más entrenados van a decir, no, pues no se escucha muy bien porque no se diferencian sonidos de vientos o de cuerdas, etcétera, ¿no? Entonces, dicen, bueno, a 88, pues está más o menos, pero no se escucha muy bien. Ahora, 96, que típicamente agarran 96 kHz de muestreo.
pues esa ya es una buena reproducción, se puede guardar en una memoria o en un CD, no ocupa tanto espacio, se escucha bien. Pero alguien puede decir, ¿sabes qué? Yo quiero muestrear a 192 kilohertz porque esa es la forma en que se escucha mejor el audio. Sí, pero ¿cuánto espacio en memoria va a ocupar? Va a ocupar mucho. ¿Por qué? Porque son más muestras, es más información, se puede comprimir menos y entonces está limitado a la capacidad de almacenamiento. Ahora, hoy en día que no se tiene esa capacidad, o sea, más bien que digamos que pasa a segundo plano la capacidad de almacenamiento, es ahora cómo le hacemos para transmitir una canción a millones de usuarios al mismo tiempo a 192 kilohertz, ¿sí? Entonces, la información que tiene que mandar es mucha y por eso hay sistemas de audio, perdón, hay sistemas de streaming, bueno, sí, en audio de streaming, donde pues no te ofrecen esa resolución o esa frecuencia de muestreo. A lo mejor se quedan en 92 o 128 kilohertz, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy complicado ya de manera física poder hacer el envío y la transmisión simultánea de esa información, ¿de acuerdo? Entonces, son muchos factores los que involucran esto, que pues básicamente eso ya le toca a alguien que se especializa en comunicaciones, pues básicamente transmitir de un punto a otro información, que tiene que ver con qué cantidad de información y a qué velocidad tiene que transmitirla y con qué rapidez debe de procesarla. Entonces, digamos que eso ya es un poquito más avanzado y dirigido hacia esa área, pero para nosotros lo que nos debe de interesar es saber que pues necesito tener un mínimo de frecuencia de muestreo para poder decir que estoy cuantificando la señal o digitalizando la señal, ¿verdad? De eso a que visualmente yo vea que está bien representada, pues ya sabemos que dista mucho. Entonces el teorema de muestreo en la parte práctica se queda corto, ¿sí? Por eso es que se le pone el de 2 o más veces y yo hasta le pondría 2 y muchas más veces. O sea, tiene que ser algo entre 5, 6, 7, 8, 10 veces más la frecuencia de muestreo, así como mínimo. Esta parte la vamos a retomar cuando veamos la parte del software. En el software vamos a construir una señal, así como la que vimos la última vez en la senoidal, y después la vamos a muestrear y la vamos a representar muestreada. Y vamos a ir viendo que conforme le pongamos más o menos frecuencia de muestreo, pues vamos a obtener una visualización de la señal que se parezca más a la original. Pero pues va a haber más muestras, va a haber más información. Entonces, eso lo voy a dejar para cuando hagamos el software. Y dicho sea de paso, aprovecho para preguntarles cómo van con la instalación de software, porque recuerden que, o no me acuerdo si les dije, pero la próxima semana las 3 sesiones las vamos a dedicar al software. ¿Por qué no puse una semana, otra semana y otra semana? Porque ustedes me comentaron que pues lo que vieron fue en Scilab. Entonces, si lo hacía una semana y después de otra semana veíamos otro cachito y después de otra semana otro cachito, quizá iba a haber más huecos, ¿verdad? Entonces quiero trabajarlo o sea, son 3 semanas que hemos visto teoría, entonces vamos a ver en 3 sesiones, o sea, lo de 3 semanas en la que sigue. ¿Para qué? Pues para que queden más cercanas en cuanto a tiempo las sesiones y tengan la oportunidad de acostumbrarse más rápido al software, que si ya vieron Scilab no van a tardar mucho en acostumbrarse. Hay ciertas cosas que cambian, obviamente, pero digamos que se trabaja de manera similar, ¿sí? Entonces, en las 3 sesiones de la siguiente semana, todavía no hay puentes, ¿verdad? Porque ya empezamos con... No, todavía no. Entonces, para cuando se conecten a la sesión, por favor, ya tengan abierto el software. No sé si alguien ya lo instaló, ya lo abrió. Se van a dar cuenta que si tarda un ratito en cargar, incluso aunque tengan un Core i3, i5, i7 y 8, 16 gigas de RAM y que el disco duro sea que su disco de almacenamiento sea de estado sólido, van a ver que aún así se tarda un ratito. O sea, sí está algo pesado. Entonces, para que lo tomen en cuenta y si no han hecho esa parte, lo hagan. Recuerden que ahí en el archivo
que les puse de la primera sesión de clase, ahí viene la página de donde vienen hasta el manual de cómo lo pueden hacer para acceder, descargarlo, y pues todos a través del correo institucional, ¿sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí de todo lo que hemos visto hasta ahorita? Bueno, que platicamos. Todo bien, profe. Bien, y en cuanto a lo del software, no sé si alguien ya lo instaló o si alguien tenga alguna duda. Es MATLAB, ¿verdad, profe? Sí. No, si me están preguntando cómo se llama, pues ya vi que no. No hagan desidia, instálenlo, por favor, porque también hoy en día también la forma de instalar los softwares pues ha cambiado mucho en el aspecto de la información que se tiene, ¿no? No del clásico next, acepto, sí, ok, sino en el aspecto de que ahora lo que van a hacer básicamente es descargar un instalable a través de su cuenta institucional. Cuando ejecuten ese que descargaron, que ocupa solamente unos cuantos megas, es nada más como una interfaz para seleccionar lo que van a descargar, y al momento que le dan a instalar, toda la información se descarga a través de internet. Entonces, pues va a depender de la conexión, va a depender de la capacidad de la computadora, y pues también puede llegar a tardarse un ratito. O sea, no es que en 5 minutos se vaya a instalar. Entonces, para que desde ahorita se prevengan y lo hagan, ¿sale? Por favor, eso se los encargo, porque el lunes empiezo y si no lo han instalado, pues no van a poder ir haciendo o practicando lo que vayamos haciendo, y después van a rezagarse en ese aspecto, ¿sale? Bien, entonces, pues vamos a retomar las diapositivas, continuando a partir de donde nos quedamos. Les comparto en pantalla las diapositivas, permítanme. ¿Me indican, por favor, que ya la estén viendo? Ya se ve, profe. Muy bien, gracias. Entonces, esto fue lo último que hicimos, porque era parte del ejemplo que les puse, donde quería destacar precisamente esa parte del muestreo, ¿no? Entonces, si se fijan, hasta hoy en día, lo que hemos visto es más que nada orientado a la parte de señales, ¿sí? De hecho, pues así se llama la unidad de aprendizaje, análisis de señales y sistemas, pero no hemos prácticamente visto nada acerca de sistemas, y mucho menos hemos visto lo que le da el nombre a la unidad temática, que es análisis de señales y sistemas, LTI, o lineales e invariantes en el tiempo. Ni siquiera hemos visto nada de eso. ¿Por qué? Porque nos falta ver la parte de sistemas, definir qué es un sistema, y ahora sí ver cómo empezamos a definir eso que le llaman lineal e invariante en el tiempo, qué significa y por qué es importante. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo enseguida. Entonces, ¿por qué hacer la diferencia entre una señal y un sistema? Porque pues una señal, digamos que pues simplemente a nosotros nos presentan una señal que tiene ciertas características sin saber qué representa, de dónde viene, a dónde va, etc. Es una señal que ahí está, y pues yo puedo obtener ciertas características de ella, ¿verdad? Le puedo hacer operaciones como las que vimos de desplazamiento en el tiempo, desplazamiento en amplitud, incrementar su amplitud, incrementar o decrementar el tiempo, etcétera, de las que ya vimos. Pero en realidad, pues no significan, digamos, nada, o sea, no representan nada, sino simplemente pues una señal. Ahora bien, esas señales, si yo las introduzco a un sistema, pues va a hacer que ese sistema cambie, y yo puedo observar cómo cambió ese sistema a partir de ciertas entradas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es definir un sistema que a partir de ciertas entradas va a tener un cierto comportamiento.
¿sale? Entonces, por eso es importante decir ahorita que lo que hemos visto pues son señales y vamos a ver sistemas, pero de igual manera pues nos sirve todo, ¿verdad? Todo va ahí ligado. Entonces, los sistemas, y incluso ahorita vamos a ver sistemas analógicos. Básicamente, pues aplicamos lo mismo para sistemas digitales. Ya obviamente lo veremos enseguida de los sistemas analógicos, pero básicamente todo lo que digamos acerca de los sistemas analógicos también se va a cumplir para los sistemas en tiempo discreto o lo que llamamos sistemas digitales, ¿sale? Entonces, dice, este tipo de sistemas se usan para poder procesar señales analógicas o señales en tiempo continuo. Entonces, nada más haciendo aquí el énfasis de que son para tiempo continuo. Insisto, prácticamente lo mismo, se aplica igualito a tiempo discreto, pues obviamente con la diferencia que su mismo nombre lo dice, ¿verdad? Pero pues la parte de cómo tomarlo en cuenta es prácticamente lo mismo. Algunas operaciones que vayamos a hacer, pues cambian por la misma origen del tipo de señal, pero digamos que es lo mismo, se aplica igual. Entonces, un sistema es básicamente describir cómo responde pues digamos una expresión que representa a un sistema físico bajo cómo responde cuando nosotros introducimos hacia él señales arbitrarias o específicas. ¿Arbitraria cuál puede ser? Pues una señal de ruido. Específicas como cuáles, como las que ya vimos, el impulso, el escalón y la rampa o el tren de pulsos, ¿verdad? Entonces, pues básicamente es que si yo tengo un sistema físico de temperatura, humedad, presión, fuerza, distancia, presión de frenado, presión de vapor, de lo que a ustedes se les ocurra, pues básicamente lo que voy a hacer es, a eso le voy a llamar un sistema, lo voy a tratar de representar con una ecuación o con una serie de expresiones algebraicas. ¿Para qué? Pues para yo poder estimar que si a ese sistema yo le pongo una función impulso o entra ruido, etcétera, pues ver cómo responde, o sea, cómo se comporta su señal, o sea, cómo se comporta el sistema físico. Básicamente eso es a lo que se le llama modelado de sistemas, ¿verdad? Que si no mal recuerdo también la están llevando ahorita a la par, ¿verdad? Entonces, pues básicamente es eso, cómo modelo un sistema físico con una expresión matemática que me permita ver su comportamiento. Entonces, pues básicamente eso es un sistema, ¿sí? Entonces, la señal que se va a procesar forma la parte de la excitación o la entrada hacia esa expresión que me va a representar al sistema, y la señal procesada se llama respuesta, es decir, a una entrada se va a generar siempre una respuesta. O sea, hay una señal de entrada, pasa por el sistema y yo obtengo una señal de salida o una señal de respuesta. Es decir, la señal que salió, pues para nada es la misma que la que entró, porque pasó a través de ese sistema. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, nada más si están tomando nota o capturando pantalla o lo que sea que estén haciendo, me indican si ya puedo continuar. De mi parte, sí. Bien, entonces, si no dice nadie lo contrario, vamos a continuar. Entonces, los sistemas los podemos definir por la cantidad de entradas y salidas que tienen. ¿Esto para qué me va a servir? Esto me va a servir para poder identificar incluso las técnicas con las que los debo de abordar, ¿verdad? Con las técnicas que les debo de aplicar, porque pues varía mucho dependiendo de la cantidad de entradas y salidas que tenga. Entonces,
Por la cantidad de señales de entrada o salida, las podemos identificar de 4 maneras. La primera de ellas es que lo podemos identificar es como un sistema CISO. La nomenclatura, pues, es por las siglas en inglés, ¿sí? Entonces, básicamente así se les conoce. O sea, no hay un acrónimo que le podamos poner en español, simplemente es un sistema CISO, que significa que es un single input y tiene un single output, o sea, una sola señal de entrada y una sola señal de salida. Que este tipo de sistemas son el que normalmente se ven a nivel licenciatura, tanto para filtrado, para modelado, para control, ¿sale? Entonces, ¿qué hay aquí adentro del cuadro? Pues es el sistema. Y de eso se encarga el modelado. Entonces, aquí voy a aclarar esa parte. Nosotros no nos vamos a estar poniendo en ver cómo obtener la ecuación o la expresión del sistema. Eso le corresponde a modelado. Nosotros vamos a tener una ecuación de un sistema, o sea, alguien más lo hizo, nosotros lo vamos a utilizar y lo que vamos a ver son aprender herramientas que se utilizan para analizar ese sistema. ¿Sale? Ahora bien, si ese sistema yo lo quiero verificar entradas y salidas porque necesito calcular un filtro, eso ya no nos corresponde en esta unidad de aprendizaje. Eso se lo vamos a dejar a la parte de procesador digital de señales, donde pues ahí así van a ver esas herramientas que nosotros vamos a estar viendo aquí, pero con el objetivo de crear un filtro. Ahora bien, ¿qué pasa si cuando yo analizo el sistema veo que no solamente necesito un filtrado la señal, a lo mejor requiere una acción correctiva, lo que básicamente le llamamos un control retroalimentado, y entonces las herramientas que vemos se pueden utilizar para hacer el control del sistema, pero esa parte pues se la vamos a dejar a control clásico, a sistemas de control mecatrónico, a sistemas neurodifusos o a cualquier otra unidad de aprendizaje que vayan a ver referente a control de máquinas eléctricas incluso. Entonces, por eso al principio de la primera sesión les decía, pues es una unidad de aprendizaje que importa mucho porque impacta en muchas otras. Al menos ahorita ya les dije 3, ¿sale? Entonces, aquí solamente vamos a ver el estudio del sistema, las herramientas, y ya el qué hacer con eso, pues ya lo van a ir viendo a través de otras unidades de aprendizaje, ¿sí? Entonces, por lo pronto, un sistema CISO siempre se va a referir a una señal que tiene una sola entrada y una sola salida. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. ¿Me indican, por favor, si ya puedo continuar? Sí, profe. Bien, entonces continuamos. El siguiente sería un sistema SIMO, que sería de una sola entrada y varias salidas, ¿sí? Este tipo de sistemas obviamente requiere de otras cosas para poderlas procesar o trabajar, donde ya no cualquier técnica pues, es suficiente para analizarlo. Ya dependiendo de esto, pues son las herramientas que vamos a utilizar. Por ejemplo, si nos referimos a la parte de control, normalmente a nivel licenciatura, pues los sistemas que se analizan o se ven son de entradas y salidas, de una entrada y una salida, al igual que en el filtrado, ¿sí? Igual que en modelado incluso. Entonces, para sistemas que son diferentes a una entrada y una salida, pues hay más herramientas, ¿verdad? Pero esas normalmente o típicamente, pues no se ven todas a nivel licenciatura, ¿sí? De todos modos, con esto es más que suficiente para resolver muchos problemas que hay. Entonces, este es el sistema SIMO, una entrada, una salida. ¿Me indican cuando ya pueda continuar, por favor? Ya, profe. Bien. Otro tipo el siguiente pues, sería un sistema MISO. Ahora tiene múltiples entradas y una sola salida.
recurrentemente ya para la parte de control, ya propiamente hablando de nuestra área de ingeniería mecatrónica, pues la tendencia es a que tengan los sistemas más de una entrada, más de una salida. Entonces, digamos que es ya común tener este tipo de sistemas. Es decir, cada vez ha ido evolucionando tanto esto que ya a veces no es suficiente sistemas de una entrada y una salida, sino sistemas de múltiples entradas y múltiples salidas. Por ejemplo, una de las unidades de aprendizaje que puede abordar este tipo de sistemas es la de sistemas neurodifusos, donde sí contempla trabajar con sistemas que tengan o más de una entrada o más de una salida, ¿sale? En este caso, lo que estamos viendo es la representación de un sistema MISO, más de una entrada y solamente una salida. Me indican, por favor, cuando ya podamos continuar. Ya, profe. Bien. Y por último, o la última combinación, pues son sistemas MIMO de múltiples entradas y múltiples salidas, que hoy en día, con tanto avance y la complejidad que se ha dado a los sistemas, muchos ya caen en este aspecto. Entonces, las técnicas incluso de modelado que típicamente se ven, pues ya no son tan aplicables aquí. O sea, o sería muy complicado hacerlo. Las técnicas de control que normalmente se ven cuando son de una entrada a una salida, pues difícilmente las vamos a aplicar a sistemas de este tipo, ¿sale? Entonces, bueno, pero eso pues ya lo deben de ir viendo a lo largo de la carrera. Nosotros ahorita, pues igual que en las demás, nos vamos a enfocar en sistemas que sean de una entrada y una salida, porque es la parte básica, de ahí parte todo y ya les he platicado lo que impacta en otras unidades de aprendizaje, ¿no? Entonces, estos últimos son los sistemas MIMO. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Ninguna, profe. Bien, me indican si ya podemos continuar. Sí. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con ese tipo de sistemas? Bueno, pues analizarlos. ¿Analizar qué? Pues para empezar, si cumplen o no con la característica que le da nombre a esta unidad temática, que son sistemas lineales invariantes en el tiempo. ¿Por qué es necesario ver si son sistemas lineales invariantes en el tiempo? Porque también de eso depende si puedo utilizar las herramientas que vamos a ver a lo largo del curso o simplemente esas herramientas no funcionan para ese tipo de sistemas. Entonces, para ir viendo si un sistema lineal e invariante en el tiempo, pues vamos a ir viendo algunas operaciones o algunas consideraciones que debemos de tener para poder determinar si ese sistema es lineal e invariante en el tiempo y obviamente ver qué significa eso de que sea lineal e invariante en el tiempo. Entonces, pues vamos a empezar con esa parte. Dice, cualquier entrada aplicada a un sistema produce un cambio en el estado del sistema. Es decir, pues básicamente estamos rigiéndonos de que a toda acción corresponde una reacción. Entonces, si yo tengo un sistema y de repente le agrego información o le agrego una entrada, pues obviamente el sistema la va a procesar y voy a obtener una señal de salida o una respuesta. Entonces, bajo ese argumento, para toda señal de entrada, pues me voy a provocar una señal de salida o un cambio en el sistema que me va a producir una señal de salida, ¿sí? O la señal de respuesta que se le llama. Entonces, siempre vamos a tener eso, ¿sale? Entonces, todos los sistemas físicamente deben de estar referenciados. Así igual los vamos a tener que referenciar en la parte matemática. Pero bueno, hacemos el ejemplo o les pongo el ejemplo de los sistemas físicos, pues para que puedan hacer la analogía o la abstracción de que eso también lo debemos de aplicar a los sistemas ya puestos como una ecuación. Entonces dice, los sistemas físicamente están referenciados a estado de energía cero. También se le conoce como que si está aterrizado o estado en reposo o relajado o estable o estado ceros. Entonces, típicamente para cuando utilizamos sistemas eléctricos, llámese circuitos eléctricos, pues lo común es decirle que está en un estado de energía cero o que está aterrizado o que tiene una
un común referenciado a tierra o que tiene su común en tierra, ¿verdad? O sea, un voltaje igual a 0, ¿sí? Para los sistemas de control, normalmente se le dice estado estable o estado en ceros, aunque estado en ceros no es tan utilizado, se le llama más estado estable. Por ejemplo, para modelado, pues se utilizan más los términos de que está en estado en reposo o estado relajado. Entonces, al final de cuentas, ¿qué significa esto? Que los sistemas que nosotros vamos a analizar deben de estar con condiciones iniciales iguales a 0, así se le nombra. Es decir, está relajado, está estable, está aterrizado, cualquiera que le nombren, lo que significa es que está inerte, pues está sin hacer nada, simplemente está en su estado de reposo. Por ejemplo, bueno, aquí de manera matemática lo dicen que el tiempo, cuando el tiempo es negativo, cualquier que sea el número desde el 0 hasta el infinito, nosotros debemos de considerar que el estado del sistema está en reposo, ¿sí? Eso quiere decir que sus condiciones iniciales son igual a 0. No hay nada que lo altere, no hay nada que lo mueva, ¿sale? Entonces, eso es lo que significa. Como ejemplo de lo que ustedes ya han visto, ¿qué les podría decir? Bueno, imagínense un sistema de primer orden en circuitos eléctricos como el RC o el RL, ¿verdad? A final de cuentas es un sistema de primer orden. Pues es un sistema que lo puedo representar con una expresión matemática y se puede analizar. Se puede analizar de manera matemática, lo podemos hacer físicamente de manera eléctrica y para ver esa comprobación. Pero entonces un sistema RC pues es un sistema de primer orden, de una entrada y una salida. En ese caso, ¿qué significaría que su estado está en reposo? Pues quiere decir que la resistencia y el capacitor pueden estar hasta conectados a la fuente de voltaje, pero la fuente de voltaje está apagada o me da un nivel de voltaje de 0 volts. Entonces, si yo voy y mido el voltaje en el capacitor, ¿cuánto me va a dar? Pues me va a dar 0. No hay nada, o sea, no porque le dé un airecito, le llegó un airecito y ahora me marca que ya tiene 1 volt. O no he prendido la fuente, pero ya pasó 1 hora y ya se cargó de manera mágica con 3 volts. No, eso no va a ocurrir, ¿verdad? Si el capacitor lo conecto a la resistencia y a la fuente, pero la fuente me da 0 volts, yo lo puedo dejar ahí un ratito, 1 hora, 2 horas, 1 día, 2 días, y el voltaje del capacitor, ¿cuánto va a ser? 0. Entonces está en su estado de reposo. No hay nada que lo altere, ¿sale? Eso sería un ejemplo físico de lo que ustedes ya han visto de cómo expresar o cómo decir que un sistema está relajado, está en reposo o que tiene condiciones iniciales iguales a 0 o que todo vale 0 para cualquier tiempo negativo. Obviamente ya sabemos que no existe el tiempo negativo. ¿A qué se refiere el signo menos? Pues a que es el tiempo previo a que yo voy a hacer el análisis del sistema. Es decir, cosas que pasaron antes a mí no me interesa, ¿sí? Como en una relación, si el novio o la novia tuvo 200 novios antes, pues ahí es su bronca, a partir de ahora es lo que cuenta, ¿sí? Entonces a eso se refiere con que lo que está antes a nosotros no nos debe de importar. A mí con que me aseguren que en el instante en el que lo voy a analizar está en condiciones iniciales iguales a 0, debo de partir de ahí. Y lo que pasó antes no me interesa, lo tomo como que todo vale 0. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No. Bien, entonces esto es muy importante porque al final de cuentas es algo que debo de verificar para saber si un sistema es lineal invariante en el tiempo. Es una de las varias cosas que debo de verificar. Entonces, me indican, por favor, si ya puedo continuar. Muy bien. Profe. Entonces, cuando las condiciones iniciales no son 0, entonces
ahí tenemos algunas cuestiones, ¿sí? Que incluso esta parte cambia un poquito si el sistema es analógico o el sistema es digital. Ahorita estamos con analógicos. Entonces dice, el comportamiento de un sistema no solo se describe por la entrada, sino también por el estado del sistema en el instante en el cual se aplica la entrada. A esto se le llama condiciones iniciales o estado inicial. Si ese estado inicial o esa condición inicial no es igual a 0, significa que el sistema no está en reposo, ¿sale? No significa que no se puede evaluar o no se pueda determinar cómo reacciona bajo ciertas entradas. Simplemente, pues no tiene las condiciones iniciales a 0. Y en el caso de sistemas lineales invariantes en el tiempo, pues sí tiene mucho que ver. Pero bueno, es una consideración que debemos de hacer y debemos de verificar para llegar a una conclusión. Entonces, imagínense cómo retomo el ejemplo del sistema RC. Imagínense que ustedes quieren sacar la respuesta o la forma de onda de un circuito RC. Entonces, cuando tiene condiciones iniciales iguales a 0, pues ¿qué quiere decir? Que no hay voltaje en la entrada y que el capacitor tiene 0 volts. Prenden la fuente de alimentación, entonces lo que le están dando en sí es una señal escalón, al prender el voltaje y mantener su voltaje, pues básicamente es una señal escalón. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues se va a empezar a cargar el capacitor. Ya sabemos que en un tau va a llegar al 63% de su carga, que en 5 tau va a llegar al 100% de su carga, ¿verdad? Eso sería que tiene condiciones iniciales iguales a 0 y de repente llega una señal, ¿sale? Ahora bien, imagínense qué pasaría si cuando prenden la fuente en el capacitor ya había 2 volts. Entonces ya no tiene condiciones iniciales iguales a 0, ¿sale? Entonces, a eso es a lo que se le refiere cuando decimos qué condición inicial o qué estado inicial tiene un sistema, ¿sí? Si ya tiene algo de energía, vamos a llamarlo así, genera algo de energía o tiene algo de señal, entonces no tiene condiciones iniciales iguales a 0 y ya no estaría relajado. A eso es lo que se le llama condición inicial, ¿sí? En el caso del ejemplo que les di, si no hay voltaje en la fuente y no hay voltaje en el capacitor, pues está en su estado inerte, ¿verdad? Condiciones iniciales iguales a 0. Si no hay voltaje en la fuente, pero ya tiene un voltaje el capacitor, entonces, pues la condición del sistema no es 0, porque ya hay energía en el sistema, ¿sale? Entonces, a eso es a lo que se le llama. Y esto de analizar cómo responde un sistema bajo una cierta entrada, pues permite, como dice ahí el segundo parrafito, predecir la respuesta de algún sistema. Es decir, una vez que yo sé cómo se comporta mi sistema bajo condiciones iniciales iguales a 0 o en reposo, cuando llega una señal que altera ese estado en reposo, pues yo voy a saber cómo responde o qué salida tiene mi sistema. Entonces, cada que se presente una señal de ese tipo, ya voy a saber qué es lo que hace mi sistema. Por lo tanto, por eso se dice que permite predecir la respuesta futura correspondiente a cualquier entrada independiente de como cuando estaba en su estado inicial. Yo ya voy a saber que por ejemplo, en el caso del circuito RC, yo sé que cada que el capacitor esté descargado y le llegue un voltaje, ¿qué va a pasar? Pues si el tiempo que dura la señal de entrada es suficiente o tan amplio como un 5 tau, mi capacitor va a llegar al voltaje máximo que llegó con la señal de entrada y que se va a tardar un cierto tiempo, ¿verdad? 5 tau. Siempre voy a poder definir eso. Si le quito la señal, se descarga y después se la vuelvo a poner, va a ser lo mismo. En un lapso de 5 tau va a llegar al 100% de su carga. Entonces, yo ya sé que cada que le llegue un escalón a ese sistema RC, pues va a terminar cargándose el capacitor, ¿sale? A eso se refiere. Entonces, por eso es importante ver todo esto que involucra
un sistema antes de empezar a analizarlo con las herramientas que vamos a ver. Deben de cumplir ciertas cosas para poder decir que el análisis que estamos haciendo pues es de forma o está hecho de forma correcta. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe, ninguna. Bien, entonces me indican si ya podemos continuar, por favor. Bueno, sí. Sí, profe. Ok, entonces continuamos. Bien, entonces básicamente cualquier cosa que nosotros le hagamos al sistema, pues es en realidad lo que estoy haciendo es hacer o aplicarle operaciones. O sea, lo puedo multiplicar, dividir, desfasar en tiempo, trasladarlo en la amplitud. Todo eso que vimos que se le aplicaba una señal, pues también se lo podemos aplicar al sistema a través de la señal de entrada. Entonces, pues básicamente a eso que hacemos se le llaman operadores, ¿sí? Es decir, a hacer alguna operación, como su nombre lo dice, con el sistema respecto a la señal de entrada. Entonces, de manera general se le llama así, operadores. Operadores, pues hay muchos, pero los operadores que se le tengan que aplicar al sistema ese, nosotros vamos a ver dos que son los que le van a dar esa formalización para determinar si un sistema es lineal, ¿sale? Entonces, un operador en cualquier ecuación está descrita con un conjunto de operadores. Si nos vamos a álgebra, si yo pongo 2x cuadrada, pues tengo un operador que multiplica a la x cuadrada, es decir, su coeficiente. Si yo a esa 2x integral de 2x cuadrada, le saco la integral, perdón, a 2x cuadrada, pues tendría la integral de 2x cuadrada diferencial de x. Entonces le estoy aplicando el operador integral. Si le aplico la derivada, pues le estoy aplicando el operador derivada. Si le aplico la transformada de Laplace, le estoy aplicando un operador de Laplace. Entonces, al final de cuentas, muchas de las operaciones que ya conocemos, pues son un operador. Entonces, es algo que altera la señal que estoy tratando de analizar, ¿verdad? Así de fácil. Entonces, es una operación que se le puede aplicar a cualquier ecuación que describa un sistema, ¿sale? Entonces, bajo ese argumento, un operador pues es un conjunto de instrucciones o procedimientos que muestra cómo transformar una función en otra. Entonces, si a mi sistema le llega una señal de entrada, entonces pues tengo que aplicar algún operador para determinar qué sale. O sea, qué voy a obtener como respuesta, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que hagamos es un operador, ¿sí? Ejemplo, el operador derivada. Tengo S, que es digamos que el operador para la derivada en este caso, será igual a T sobre dt. Sabemos que la derivada, pues es una operación que lo que hace es saber cómo reacciona o cómo se comporta la señal en un determinado intervalo de tiempo. Entonces, ese operador transforma una señal x de t en una función y de t. O sea, entra una señal, sale otra. Hacen la derivada de 2x, pues ya no salen 2x, ¿verdad? Hacen la derivada del seno de x y ya no sale la derivada, ya no sale el seno de x. Entonces, transformó la señal de entrada en otra, ¿sí? Ese operador ahorita les pongo el de la derivada, pero puede ser cualquier otro. Entonces, si a una señal x de t le aplico el operador de la derivada, lo que voy a obtener es una señal de salida, una señal y de t. ¿Y cómo la expresamos en términos de derivada? Pues tengo la derivada de mi señal de entrada, perdón, de la señal del sistema sobre el diferencial del tiempo, ¿sí? Y es a lo que básicamente conocemos como la derivada de una función.
así de fácil. Entonces, muchas de las cosas que ya hemos visto, a final de cuentas es un operador, aunque no nos lo hayan dicho, porque pues a lo mejor en ese momento el interés en cálculo pues no era demostrar que la derivada era un operador de tal tipo, sino que tiene ciertas características, sirve para esto y se calcula así, ¿sí? O sea, no por otra cosa. Entonces, así de fácil es bueno, no así de fácil, sino así es como realmente funcionan las cosas, ¿no? Todo es un operador, todo es aplicarle alguna operación a un sistema, pero cuando ya tiene ciertas características, pues los podemos utilizar para otras cosas, ¿no? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? ¿Todo bien, profe? Bien, ¿me indican si ya podemos continuar? Sí, profe. Bien, entonces, para no entrar en detalles de cuántos operadores hay, porque pues hay muchísimos, simplemente vamos a definir como una O para representar cualquier operador. Puede ser la derivada, la integral, la transformada de Laplace, la transformada de Fourier, la transformada Z, la transformada coseno, la transformada Webled, lo que quieran, gusten y manden, ¿verdad? Cualquier cosa que hayan visto en matemáticas, pues es un operador, al final de cuentas. Entonces, para hacerlo de manera general y no estarme refiriendo a uno solo, entonces, porque le puedo aplicar varios al sistema, no solamente uno, nos vamos a referir con el símbolo O, es una O. Ya en la bibliografía, nada más que no encontré el símbolo igualito, esa O es como alguien me dijo una vez, es como una O griega, o sea, es una O con otra tipografía, ¿verdad? Otra fuente, nada más, es como así, es una O, al final de cuentas, es una O como manuscrita, digámoslo así. Si lo ven en los libros, lo van a encontrar seguramente más o menos así, pero pues al final de cuentas es una O. Entonces, ese símbolo O me representa cualquier operador que cumpla con ciertas cosas, ¿no? Entonces, ese operador se le aplica a una función y como resultado, pues me va a entregar otra función, que en el caso de los sistemas significa aplicarle una señal a un sistema que está en reposo y lo que voy a obtener es cómo responde el sistema bajo esa entrada, ¿verdad? Entonces, esto implica que si la función x de t se le aplica el operador O, pues voy a obtener la función y de t. ¿Cuál es ese operador? Pues pueden ser muchos, ¿sale? Así de manera general es como se dice o se trabaja en esta parte. Entonces, ese operador puede cumplir ciertas características. En nuestro caso, vamos a ver dos características en particular, que son precisamente esas características las que debo de verificar para determinar posteriormente que un sistema es lineal o si un sistema es no lineal. Entonces, el primero de ellos es revisar si ese operador que le estoy aplicando a mi sistema es aditivo. ¿Sale? ¿Qué significa que el sistema sea aditivo? Bueno, ahí dice, si una operación sobre la suma de dos funciones es equivalente a la suma de las funciones aplicadas a cada una por separado, entonces se dice que el operador es aditivo. En español, ¿qué significa? Que yo puedo hacer la suma de las dos funciones y después aplicarle el operador, o puedo aplicarle el operador a cada función por separado y hasta después hacer la suma. Que normalmente eso lo aplicamos en toda la parte de la matemática que nos han enseñado hasta ahorita. Nada más que como pues, son cuestiones más particulares, pues nos dicen que es la ley asociativa, distributiva y todo ese relajo, ¿verdad? Es decir, pues nada más lo están enfocando a esa parte. Aquí es de manera general, ¿sí? Entonces, ¿cómo saber si un operador es aditivo? Pues si yo hago la suma de las dos funciones y después le aplico el operador, voy a obtener un resultado. Si yo le aplico por separado el operador a cada función y después sumo esas dos respuestas, y si es igual a lo que encontré en el lado izquierdo de la igualdad, entonces el operador es aditivo.
Ejemplo, con lo que ya conocen, una integral. Si yo tengo la integral de 2x cuadrada más 3x diferencial de x, ¿qué es lo que nos dicen que debemos de hacer? Pues haz dos integrales. ¿Por qué? Porque es muy difícil o es muy complejo o a veces imposible hacer esta suma de las dos funciones. ¿Cómo le hacemos para reducir o encontrar la suma de expresada de otra manera del 2x cuadrada más 3x? Pues es muy complejo. Entonces, ¿qué nos dicen en cálculo? Pues primero saca la integral de uno de los términos, 2x cuadrada, y eso súmale la integral del otro término. Es decir, divides una integral en dos. El operador integral se lo estás aplicando por separado a cada término y el resultado es idéntico a si lo utilizaras directamente ahí, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que la integral es un ejemplo de un operador aditivo. ¿Se entiende qué es un operador aditivo? ¿Alguna duda o pregunta? Todo claro, profe. Bien, me indican si ya podemos continuar, por favor. Sí. Bien, entonces si se fijan son cosas que ya han estado utilizando, simplemente pues le estamos dando el formalismo para tratarlo como una señal o un sistema, ¿verdad? O sea, no se lo vamos a aplicar nomás a una simple expresión, sino que esa expresión ya me representa algo o el comportamiento de algo, ¿verdad? Entonces, yo les decía que hay dos operadores que debemos de verificar. Uno de ellos es el aditivo. El otro operador que debemos de verificar es que si ese operador que le estamos aplicando es aditivo, también debemos verificar si el operador es homogéneo. ¿Qué significa? Que a una función que tiene un coeficiente, yo puedo hacerlo o separarlo en primero aplicarle el operador a la pura función y después multiplicarlo por ese coeficiente, ¿sí? Así como está expresado es equivalente a k veces la operación lineal de x de t, donde k es un escalar, es decir, es un número real, ¿sí? Para empezar, aquí esa k me representa una constante de un número real. Esa k no puede ser un número imaginario. Esa k no puede ser otra variable. Entonces, es un coeficiente tal cual lo conocemos en álgebra, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que si yo le aplico el operador a una señal x de t que está multiplicada por k, ¿qué puedo hacer? Pues quito la k del operador y solamente le aplico el operador a la función original. Y una vez que tenga la solución de aplicarle el operador a la función original, ahora sí lo multiplico por k. Si esos dos casos me dan lo mismo, entonces el operador es homogéneo. Ejemplo, voy a agarrar otra vez el de la integral, uno de los términos que teníamos en la expresión pasada, integral de 2x cuadrada de x. ¿Qué es lo que nos dice la teoría en la parte cuando vemos cálculo integral? Pues que yo puedo quitar, así le llamamos a veces, quitar, mandar para afuera. De repente nos expresamos de una manera no tan correcta en la parte de matemática, pero bueno. Es decir, yo puedo mandar o pasar el coeficiente de mi función para que no se aparte del operador o de la integral. Por eso es que lo pongo acá afuera. 2 veces la integral de x cuadrada de x. Entonces, el hacerlo ahí o hacerlo por separado, pues me da igual. A lo mejor en este término que estoy poniendo de 2x cuadrada, digamos, no es tan complejo como para separarlo, pero para ilustrarlo sí. Entonces, básicamente es, agarro mi señal, le aplico el operador y hasta después lo multiplico por esa constante k, ¿sí? Entonces, también se dice en este caso que la integral, pues es un operador homogéneo. Entonces, a final de cuentas, ¿qué significa el operador homogéneo? Que yo puedo aplicarle el operador a mi función sin el coeficiente y una vez que le aplico el operador, ya puedo multiplicarlo por su coeficiente.
¿Sale? Y me debe de dar exactamente lo mismo. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, me indican si ya podemos continuar, por favor. Sí, adelante. Sí, profe. Bien, entonces, ¿por qué son importantes estos dos operadores? Que sea aditivo y que sea homogéneo. Porque si un operador cumple con los dos, se dice que cumple con el principio de superposición. Y si un operador cumple con el principio de superposición, se dice que el sistema es lineal. Entonces, fijan, pasaron 3 semanas de estar viendo señales, sistemas, operaciones, para poder en sí determinar o ver o empezar a ver que son sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Entonces, cuando cumple con el principio de superposición, significa que el operador que le estoy aplicando cumple con ser aditivo, cumple con ser homogéneo. Y si cumple con eso, entonces el operador se determina como un operador lineal. Entonces, si el operador es lineal y se lo aplico a una función, pues entonces estoy analizando un sistema lineal, ¿sí? Si no cumple con eso, entonces el sistema ya no es lineal y por lo tanto, pues ya no podré aplicarle todas las técnicas o todas las herramientas que vamos a ver después, ¿verdad? Ya se necesitan otras herramientas matemáticas cuando se trabaja con un operador o con un sistema no lineal. Entonces, por eso es importante saber si el sistema si los operadores que le aplico son homogéneos y aditivos. ¿Eso qué significa? Pues básicamente cuando yo tengo dos funciones que además cada función está multiplicado por un coeficiente y yo le quiero aplicar un operador, entonces, si esa operación cumple con ser aditiva, quiere decir que yo le puedo aplicar el operador a la primera función y le puedo aplicar el operador a la segunda función y después sumarlo. Si es que no se pudiera hacer la suma directamente aquí, ¿verdad? De todo, que normalmente no se puede, por eso es importante esto. Normalmente es muy complicado hacer esa suma y lo debo de expresar así, con varios términos. Entonces, si es aditivo, puedo separarla en dos operaciones donde a cada función le voy a aplicar el operador. Ahora bien, si a cada función yo le puedo aplicar o puedo expresarlo como que si es homogéneo, entonces significa que yo solamente le voy a aplicar el operador a cada una de las funciones y hasta que le aplique el operador a la función, lo voy a multiplicar por su coeficiente, ¿sí? Entonces, ahí se cumple con que es aditivo y es homogéneo. Lo puedo separar la señal aplicándole el operador por separado y después sumándolo. Y además, en cada función, yo puedo aplicarle el operador al sistema de manera individual y hasta después multiplicarlo por su coeficiente. Eso también ya lo han empleado mucho en varios aspectos a lo largo de su formación. Y vuelvo a poner el ejemplo de la parte de la integral, que es exactamente la misma de la primera vez, ¿verdad? Entonces, fíjense, cuando tenemos la integral de 2x cuadrada más 3x diferencial de x, si yo ya no puedo hacer una reducción a un solo término de mi señal, es como si fuera esa es como si fuera la x1 y esta es como si fuera mi función x2, o sea, son dos términos. ¿Qué podemos hacer? Pues lo que nos dicen en cálculo es, pues sácale la integral al primer término, al 2x cuadrada, y súmale la integral del segundo término, integral de 3x cuadrada. Entonces, al separarla, cumple con ser aditivo. ¿Sale? Y ahora nos dicen, pues para que sea todavía más fácil, saque el coeficiente de la integral. Nosotros diríamos,
Primero aplícale el operador a la primera función y después multiplícalo. Lo mismo con la segunda función. Primero aplícale el operador a la segunda función y después multiplíquelo. Y al sumar todo, me debe de dar lo mismo que hacerlo de manera directa desde el primer operador. ¿Sale? Y eso es una práctica común en cálculo integral o cálculo diferencial y en muchas otras cosas, ¿no? Entonces, se dice que la integral cumple con el principio de superposición, entonces la integral es un operador lineal. Y cuando son operadores lineales, pues de ahí viene el nombre de que hay una transformación lineal. Entonces, la integral, pues a final de cuentas es una transformación lineal. La derivada es una transformación lineal. Laplace es una transformación lineal. Fourier es una transformación lineal. Z es una transformación lineal. ¿Sale? Entonces, a eso se refiere con que un sistema yo lo pueda catalogar o no, como si fuera lineal o no. Si cumple con el principio de superposición, es decir, que sus operadores sean aditivos y homogéneos, entonces yo puedo determinarlo como un sistema lineal. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, continuamos. Acá está sin tanta rayadura. De hecho, se me hace que más bien yo dupliqué la diapositiva, pero bueno, aquí lo pongo por si quieren tomar la nota sin tanto garabato. ¿Me dicen si ya puedo continuar? Sí, profe. Bien, entonces, ahora sí, con esta parte que vimos por separado, la parte del operador, la parte de que si está relajado, la parte de sus condiciones iniciales, en conjunto con eso, ya voy a poder determinar si un sistema es lineal e invariante en el tiempo, ¿sale? Entonces, los sistemas lineales e invariantes en el tiempo se les llama sistemas LTI, por sus siglas en inglés, obviamente, ¿verdad? Linear Time Invariant. Entonces, cada que veamos que decimos sistema LTI, pues básicamente nos referimos a un sistema que cumple con estas tres cosas. ¿Cuáles son? Debe de incluir solo operadores lineales. No debe contener fuentes internas independientes y debe ser relajado. En español, debe de cumplir con el principio de superposición, debe de tener condiciones iniciales iguales a 0 y debe ser relajado, o sea, debe estar en reposo. ¿Qué quiere decir? Que antes del 0 todo vale 0. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, entonces, ¿qué consideraríamos para que ese sistema no fuera lineal ni invariante en el tiempo? Pues que los elementos o los operadores no cumplan con el principio de superposición. O sea, al no cumplir con el principio de superposición, en automático el sistema se hace no lineal. Si las condiciones iniciales no son 0, también hace que el sistema no sea lineal. Y si tiene fuentes internas. ¿A qué se refiere eso de fuentes internas? Pues que no tenga condiciones iniciales iguales a 0. Si me remonto al ejemplo del circuito RC, es el ejemplo que yo les decía de que ¿cómo identificaría que no está relajado? Pues que todavía no prendo la fuente y en el capacitor ya tengo voltaje. Entonces, esa no es su condición normal, esa no es su condición de reposo. Ya tiene algo de energía ahí presente. Entonces a eso se refiere como fuente interna, ¿no? Que ya tiene condiciones iniciales pues distintas a 0, que ya tiene algo de energía y por lo tanto ya lo consideraría no lineal. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, entonces me indican si ya podemos continuar, por favor. Sí, profe.
Un ¿Puedes traer poquito, profe? ¿Mandé? Deme poquita chance para copiar. Sí, no hay problema. Nada más ahorita cuando terminen me indican, por favor, para continuar. Listo, profe. Muy bien, entonces continuamos. Entonces, seguimos hablando de sistemas LTI, lineales e invariantes en el tiempo. Entonces, en los sistemas LTI, la respuesta del sistema solamente debe de depender de la entrada y no del tiempo en el que se aplica. Es decir, voy a seguir tomando como ejemplo el sistema RC porque digamos que lo estuvieron utilizando y se lo pueden imaginar, ¿no? Aunque ya después pues veremos algunas otras cosas ya en el software, algunas otras ecuaciones, no necesariamente circuitos RC. Bien, entonces, esto se refiere a que imagínense que ustedes van a analizar un circuito RC. Entonces dicen, la práctica es a las 10. A las 10 ya debo tener armado mi circuito para obtener la respuesta del sistema. Entonces, resulta que así de pura casualidad, lo que nunca pasa, llegaron a la práctica a las 10:15. Entonces, en lo que conectan, en lo que arman el circuito, pues ya son las 10:25, ¿verdad? A las 10:25 prenden la fuente. Obviamente está en reposo el sistema, lo tenían conectado, pero la fuente estaba apagada, entonces condiciones iniciales iguales a 0. Tenían el circuito RC, ya se sabe que es un sistema de primer orden. Le prenden y en el osciloscopio ven cómo se va cargando el capacitor. Esa es la respuesta del sistema, ¿verdad? Ver cómo se carga el capacitor. Entonces la pregunta es, ¿alguien que a las 10 ya tenía armado, llegó poquito antes previniendo de que le entregaran material, llegó ya con su circuito armado, simplemente lo conectó y exactamente a las 10 prendió la fuente de alimentación? La forma de onda, o sea, la respuesta del sistema cambia. Esa es pregunta. No cambia. O sea, un sistema RC siempre se va a comportar de la misma manera. No importa el tiempo en el que yo la haga. ¿Sale? A eso se refiere. Entonces, ¿cómo lo expresamos? Entonces, dice, si la entrada se desplaza un cierto tiempo, o sea, se hace un retraso en la señal, pues ese mismo retraso lo voy a ver en la señal de entrada, ese mismo retraso lo voy a ver en la señal de salida. Es decir, yo no puedo llegar, conectar mi circuito, no prendo la fuente, pero ya obtuve la respuesta. Pues no se puede. Si la respuesta la obtuve 5 horas después, pues la señal de entrada se la aplico 5 horas después de que inició todo, pues 5 horas después voy a obtener la señal de respuesta. Si hace 100 años supieron que esa era la respuesta, pues hoy en día, 100 años después, sigue siendo la misma respuesta. Ese tiempo no la afecta, ¿sale? Es a lo que básicamente me refiero.
Por lo tanto, eso es lo que se dice. Si la señal de entrada sufre un retraso, un desplazamiento de un tiempo alfa, entonces la señal de salida también, ¿sí? Entonces, bajo esta condición, el sistema no cambia con el tiempo y se denomina estacionario o fijo. Entonces, ese ejemplo también lo podemos aplicar en lo que vieron en circuitos eléctricos avanzados. Entonces, una parte fue analizar su estado transitorio, que fue la parte de ver la respuesta del sistema, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si cambian la señal de entrada por una señal analógica? Entonces el análisis ya se hace en estado estacionario, que fue cuando vieron la parte de los números complejos y ver la parte de cómo se analizan circuitos eléctricos ya en estado estacionario, con las técnicas que también habían empleado en circuitos eléctricos, ¿no? Entonces, a eso se refiere con ese estado estacionario o fijo, donde ya el sistema se comporta de manera estable y se puede estar trabajando con él. ¿Sale? Entonces, ese tiempo cero que se desplaza, pues debe ser un desplazamiento igual, tanto en la entrada como la salida. Si esto no sucede, entonces ya hay algo diferente al sistema que puede estar ocasionando, pues que esto ya no se cumpla, ¿verdad? Entonces, quizá la señal de salida ya no dependa únicamente de la señal de entrada, por lo tanto ya se trataría de un sistema no lineal. Entonces siempre debemos de verificar también esto, que si la señal de entrada se desplaza, también se debe desplazar la señal de salida en el mismo instante de tiempo del desplazamiento. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Sí ha sido mucha información, pero es necesaria. Ya cuando veamos toda la parte de qué características debe de cumplir si un sistema es lineal, no lineal, invariante, no invariante, hay otras dos cositas también, además puede ser estacionario, fijo, y hay otras 2, 3 cositas más que vamos a ver. Una vez que terminemos esa parte, cuál las vamos a encontrar y determinar si el sistema es lineal o no lineal, si es fijo o no es fijo, si es invariante o no es invariante, ¿sale? Entonces, primero vemos esta parte teórica y después vemos cómo analizar expresiones algebraicas para saber si es o no un tipo de sistema LTI, ¿vale? Y eso pues ya lo continuaremos el día de mañana. Entonces, nada más les recuerdo que por favor ya vayan instalando el software, porque la siguiente semana, durante las 3 sesiones, vamos a estar trabajando con él, ¿sale? Entonces, si no hay ninguna duda o pregunta, dejo de compartir la pantalla y pues nos veríamos el día de mañana. Saludos, cuídense. Gracias, Muchas profe. gracias, profe, igualmente. Nos vemos hasta mañana.